En Malvinas Causa Central, durante esta temporada nos hemos metido bastante, diría muy de lleno, sobre la cuestión marítima. Ya hace varias temporadas que venimos remarcando la importancia del mar, que somos un país marítimo, pero esta temporada por distintas circunstancias, situaciones, casi que fue un tema recurrente en Malvinas Causa Central. Y hoy para hablar sobre este tema tan importante y además sobre la cuestión de defensa relacionada al mar, por supuesto, estamos en comunicación con Eduardo Guenau, comodoro de Marina retirado, participó en el conflicto del Atlántico Sur en el portaaviones 25 de mayo, allí como piloto. Lo hemos entrevistado a Eduardo, nos ha contado toda su participación en el conflicto y sobre otras cuestiones también hemos conversado. Y además le cuento a todos y todas que a Eduardo cada vez que estamos investigando o algo, ahí le hacemos preguntas a Eduardo, así que es una fuente constante de consulta. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo para Malvinas Causa Central. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan. Un gusto estar con vos acá. Muchas gracias por el honor de que me tengas en cuenta para difundir un poco de la actividad de todo lo que es relacionado con la soberanía nacional, ¿no? Que creo que es también lo que a vos te convoca en tu programa, esencialmente, aunque esté, digamos, esencialmente orientado, creo yo, a lo que es como se llama tu programa, ¿no? La causa Malvinas. Así que, bueno, un gusto estar acá y empezamos por donde gustes. Muchísimas gracias, Eduardo. Algo que es muy importante, nosotros venimos tocando los temas de defensa del mar argentino. Y allí, lógicamente, uno, por una cuestión obvia, tiene que hablar de la Armada Argentina. ¿Cómo empezaríamos explicando, Eduardo, la importancia para la Argentina de una armada, de una marina militar en nuestro mar? Las armadas tienen su razón de ser en la organización de defensa de todos los estados, ¿no? Es el recurso que permite el uso legítimo de las armas en la protección de los intereses nacionales, especialmente de los intereses vitales, ¿no? Estamos hablando la vida, la libertad, la independencia, la autodeterminación. Para eso está el sistema de defensa. Bueno, ordinariamente se distinguen tres fuerzas armadas. Suele haber un Estado Mayor conjunto ya muy conocido en el mundo en las últimas décadas, que lo que hace es el ente coordinador de la acción militar conjunta. Y la Armada, en síntesis, como para que quede de ayuda a memoria, tiene la función de la protección en y desde el mar. Lo que es la protección en el mar se relaciona directamente con los intereses marítimos. O sea, todos aquellos objetos o actividades que tienen valor para los argentinos en el mar y los grandes ríos donde se desarrolla una actividad internacional. Por ejemplo, el Río de la Plata, el Río Paraná, en alguna parte el Río Uruguay. Entonces, ahí donde también tienen presencia las otras armadas de los países vecinos, como Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, es natural que la armada tenga una función, sobre todo a la hora de relacionarse con las otras armadas, para cooperar y de alguna forma para mostrar que la Argentina está dispuesta a proteger lo que son sus intereses en los ríos en este caso, o sobre todo obviamente en el mar, especialmente dentro de las jurisdicciones de responsabilidad y derechos nacionales. Obviamente, también hay intereses marítimos que van más allá de la jurisdicción. Por ejemplo, el tráfico marítimo con buques de bandera argentina, si tuviéramos, ahora hay muy pocos, pero si tuviéramos una flota argentina hasta el límite de sus derrotas, de sus travesías, o todo lo que sea una carga de interés para la Argentina, tanto para exportarla como para importarla. Es sabido, por ejemplo, de los hechos de piratería
que hay en algunas zonas del mundo muy especiales de alto tráfico, donde países que son de fuera de esa región han designado fuerzas especiales para proteger a su tráfico marítimo en esas zonas de riesgo. Así que para eso están las armadas en cuanto a lo que es protección. Ahora, lo que no se puede descartar es todo lo que es la influencia que va más allá de lo físico de las Fuerzas Armadas. Hay una comunicación que transmiten las Fuerzas Armadas por el solo hecho de existir, y está orientada a la mente de los decisores de los otros actores internacionales. Un sistema de defensa, la existencia de un sistema de defensa quiere decir que un Estado tiene intereses, cosas que conoce, y por eso las valora, y por eso las desarrolla, y por eso está dispuesto a protegerlas. Cuando no hay fuerzas armadas, quiere decir que un pueblo no valora lo que tiene. Entonces se expone, o sea, es una altísima vulnerabilidad para el accionar de todo otro actor internacional que pretenda o se interese o valore las cosas que nosotros tenemos. Es como dejarle la puerta o la ventana abierta a un ladrón que está buscando cosas que no le pertenecen. Entonces, la comunicación que transmite la existencia de Fuerzas Armadas capaces está orientada sobre todo a la mente de los decisores de afuera para decirles, mira, cualquier intención tuya de tomar lo que no te corresponde va a tener un costo relativamente alto que no te conviene afrontar. Ese es el mensaje que lo podríamos sintetizar como el mensaje estratégico de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros tenemos una armada que tiene que como mínimo vigilar lo que ocurre dentro de las propias jurisdicciones argentinas, con derechos y obligaciones de la República Argentina, que alcanzan en su máxima expresión con la extensión de la plataforma continental que llega hasta unos 600 y pico de kilómetros de las costas, estamos hablando de una superficie de 6.700.000 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, más del doble de lo que es el triángulo de la Argentina continental sudamericana que todos vemos ordinariamente en el mapa. Entonces, esa superficie, que para que te hagas una idea, a un buque navegando a velocidad económica de 15 nudos, le toma 6 días alcanzar hasta el extremo, en el medio del Atlántico y cerca de la Antártida, por ejemplo, las islas Sandwich del Sur, necesita una arquitectura de medios de superficie, de apoyo aéreo, de apoyo submarino y de infantería de marina para la eventualidad de tener que trasladar la influencia sobre tierra desde esos medios que están en el agua, que, digamos, muy poca relación tienen con lo que la Argentina en este momento dispone. Esa es lo que creo que tenemos que rescatar como aprendizaje, como enseñanza. Esta charla no tendría sentido si nosotros no le damos un sentido constructivo. Yo estoy hablando por vocación personal, no hablo a nivel institucional ni nada, solamente estoy tratando de aprovechar, de transmitir lo que es mi experiencia, no sé, el conocimiento adquirido durante mi carrera, para transmitirle a la gente que la defensa argentina tiene serios problemas, como hay problemas en todas las actividades de los argentinos en estos momentos, pero que merece que se le preste mucha más atención que la que viene trayendo en las últimas décadas. ¿Cómo se manifiesta? Perdón, Sí. Eduardo, porque ahí Sí. mencionaste varios puntos que son importantísimos. Recuerdo que estamos conversando con el comodoro de Marina retirado, Eduardo Gueneau. Hay varios aspectos importantes que has tocado, porque comenzaste diciendo, bueno, nosotros con unas Fuerzas Armadas, con una Marina en este caso, que es el tema que estamos conversando,
necesitamos para que no vengan de afuera a robarnos, por ejemplo, la cuestión pesca. Hoy sabemos que en la famosa milla 201 o pasado lo que es en nuestro mar donde ejercemos soberanía plena, hay una gran cantidad de barcos que vienen a realizar pesca y que en algún momento apagan su satélite y cruzan al mar argentino. O sea, además, después tenemos el territorio usurpado por el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Abro paréntesis, aprendido esto, remarcado por el amigo Eduardo. Excelente, Juan, Cierro, excelente, Juan. Ahí vamos. cierro el paréntesis, siempre digo Gran Bretaña y Eduardo llegaba mensaje, no, el Reino Unido. Otro gran aprendizaje. No, decíamos, tenemos este territorio marítimo usurpado por el Reino Unido. No hay manera de que no pensemos proteger nuestros recursos naturales sin una marina, sin una armada. Y para evitar también conflictos. Vos decías, bueno, un barco tarda 6 días para ir al centro del mar argentino. Ya, pero además necesitamos no un solo barco, sino, por lo menos, pienso yo, y ahí va un poco la pregunta, Eduardo, necesitamos que estén navegando de la Armada Argentina varios barcos al mismo tiempo, varios buques, que estén en el mar argentino protegiendo los recursos naturales y sabiendo qué pasa en el mar argentino. Hablamos de un territorio inmenso, Eduardo, y necesitamos una marina sin ningún lugar a duda para proteger los recursos naturales que hoy están siendo robados, por lo menos saqueados, póngale el adjetivo que quieran, o pescando ilegalmente, para decirlo más formalmente, en nuestro mar. Y de eso no hay forma de evitarlo sin una armada, no hay manera. La Armada, en su concepción, las armadas en el mundo, en términos generales, eh, contemplan su funcionamiento aludiendo al poder naval integrado. Esto se da con la complementación entre sus medios de superficie, los buques, submarinos, obviamente los submarinos como el San Juan, su aviación naval y su infantería de marina, que bajo un comando unificado que conoce lo que es la actividad marítima y la defensa en el mar, funcionan sinérgicamente, complementando sus capacidades, fortalezas y debilidades para producir un efecto mayor que la suma de las partes. Esa es la esencia del poder naval integrado. Tiene un equivalente más grande en términos de defensa cuando hablamos del accionar militar conjunto, trabajando la Armada con su poder naval integrado, la Fuerza Aérea y el Ejército en forma también sinérgica. La Marina digamos, desde los años 70, 80, fue dimensionada en época militar, pero con mucho sentido común. Hoy queda una armada de aquella época, porque después no se consiguió prácticamente nada, o sea, lo que queda son los trastos que viven todavía desde aquel dimensionamiento de la armada, que está constituido por 4 destructores o fragatas, ¿no? De unas 3.000 y pico de toneladas, 3.000, 4.000 toneladas. Argentina ha tenido 2 submarinos en las últimas décadas, digamos, en inventario, 2 submarinos en actividad y otros 2 que estaban en reparaciones, con un ciclo de circulación. No obstante, cuando se creó, cuando se diseñó y se construyó el astillero de submarinos, que se llamaba Domecq García, acá en Buenos Aires, estaba previsto una fuerza de submarinos de 6 submarinos. Bueno, ahora hemos llegado a un punto en el cual no tenemos ningún submarino en servicio. O sea, con la pérdida del submarino San Juan, nos quedamos con el único submarino que estaba en servicio. Y la aviación naval está compuesta por aviones de ala fija y obviamente helicópteros como se dice, de ala rotatoria. Los helicópteros son medios versátiles, pero más lentos, que tienen la gran virtud de poder trabajar desde plataformas móviles como los buques. Entonces, el equipamiento básico de un destructor o de una corbeta
es con un helicóptero a bordo, porque eso le permite extender el horizonte de los radares o el accionar lanzando un arma más allá de lo que los propios sensores o armas del buque llegan, ¿no es cierto? Por ejemplo, extendiendo hasta la altura del horizonte o más allá del horizonte visual el alcance de esas armas o esa capacidad de detección. Entonces, no se concibe que haya buques de superficie sin helicóptero en cualquier marina del mundo hoy día. Bueno, Argentina está teniendo hasta dificultades para eso. Lo mismo con las aeronaves de ala fija. Las aeronaves de ala fija son más veloces, tienen mayor radio de acción, al ir más lejos y tener más capacidad de combustible, pueden recorrer grandes distancias a una velocidad de máximo económica o de máximo alcance, que les permite, por ejemplo, estar en vuelo en el orden de 8 horas. Entonces, en 8 horas de vuelo, un avión de exploración puede ir y volver hasta, ponerle 3.000 kilómetros de distancia. O sea, pueden llegar hasta el límite exterior de las jurisdicciones nacionales, por ejemplo, hasta la Sandwich. Bueno, eso es otra gran dificultad de hoy en día porque lamentablemente no están los medios para ejercer esa acción. O sea, los medios están, pero no están, digamos, no se los puede mantener en vuelo en forma permanente. Y para eso hace falta tener en el orden, imagínate, de mínimo 4 aviones de ese tipo. 2 en vuelo que se turnan, o 3, 2/3, imagínate 8 horas de vuelo, 3 por 8, 24. Necesitas 3 vuelos de 8 horas para poder estar las 24 horas permanentemente volando. Imagínate otro avión que está en inspección, como mínimo 1. O sea que con 4 aviones apenas podés mantener, imagínate, no sé, 12 horas, si quisieras, 12 horas de actividad promedio diarias de exploración, con 4 aviones. O sea que tenés que pensar que un país como el nuestro, con la jurisdicción marítima que tenemos, tiene que contar en el orden de 6 aviones exploradores. Y en servicio, ¿no? O sea, algunos van a estar en mantenimiento porque el avión tiene un mantenimiento preventivo, no correctivo, y entonces tenés que tener 1 o 2 aviones en mantenimiento y 4 aviones volando para poder ejercer esa vigilancia que tiene que ser permanente. Y esto yo es lo que te diría que la gente retenga. La vigilancia tiene que estar siempre, como el policía en la esquina. De esa forma, cualquier eventual incursor va a saber que en el caso de que quiera hacer algo va a ser detectado. Eso no ocurre en la actualidad. Claro. Ni con los medios de la Armada, sumándole los de la prefectura, que también tiene sus medios. O sea, entre todos no hacemos uno. Y eso no puede seguir pasando. Porque entonces, claro, no tenemos problemas de defensa. Pero, ¿cómo vamos a tener problemas de defensa si no lo podemos ver? ¿No? Es algo básico, ¿no? No hay ladrones, claro, no tenemos policías, lo vemos solamente cuando ya el delito está cometido. Bueno, en el mar pasa lo mismo. O sea, no podemos ejercer disuasión, no podemos mostrarle al otro que tenemos vocación de cuidar lo que es nuestro, porque ni siquiera tenemos aviones volando, o buques navegando, o submarinos en inmersión, que por lo menos no se los vea en puerto. ¿Entendés? Porque los submarinos tienen su capacidad, su fortaleza operativa cuando no se los ve. En el momento que son detectados, son muy vulnerables. Bueno, pero los submarinos no pueden estar en el puerto de Mar del Plata. ¿No? O sea, los submarinos tienen que haber 4 submarinos en servicio y no tienen que estar en puerto, pero todo el mundo tiene que saber que están en servicio. En algún momento tienen que estar ahí, se los tiene que ver y después no están más. ¿Qué quiere decir? Están navegando. Bueno, para eso, en resumen, Juan, los argentinos tenemos que estar dispuestos a hacer un esfuerzo en esa actividad que nos va a generar el deseo de ser argentinos. Porque quiere decir que vamos a ser argentinos que estamos dispuestos a defender lo que es nuestro. Y vamos a tener un motivo por el cual luchar todos los días, ¿no? O sea, de hacer mejor mi trabajo, de estudiar mejor la lección, de ir a la escuela todos los días, de llegar a horario, de hacer lo que me toca hacer, y es lo que tenemos que hacer cada uno. Yo tengo la oportunidad que vos me das de hablar acá y hago esto con limitaciones, pero lo mejor que puedo. Es una humilde contribución tratando de, con vocación de servicio, expresar mi experiencia y mostrar las vulnerabilidades en las que estamos, pero no como una crítica, sino como una forma de tratar de incentivar
a dedicar un esfuerzo, que se traduce obviamente en cómo un ciudadano hace el esfuerzo. Y bueno, pagando los impuestos. Cuando yo pago los impuestos, vos pagás los impuestos, parte de los impuestos va a la organización de defensa. Ese presupuesto de defensa tiene que ser el necesario y no el que, lamentablemente, en las últimas décadas, los argentinos le queremos dar porque preferimos darle plata a otras cosas. No puede haber presupuestos de defensa inferiores al 1,5% del PBI. No hay fuerzas armadas que valgan si ese presupuesto está debajo del 1% del PBI, como ocurre desde hace 15 años atrás, desde el año 2005. El promedio del presupuesto de defensa, el que hace un uruguayo, un brasileño, un chileno, un ecuatoriano, un paraguayo, un boliviano, un ecuatoriano, un colombiano, un venezolano, media 1,6% del Producto Bruto Interno. Nosotros, el año pasado, gastamos el 0,8% del PBI. O sea, los sudamericanos gastan el doble en defensa que lo que gastamos nosotros en términos de esfuerzo, que después se traduce en el esfuerzo per cápita por individuo a la hora de pagar los impuestos. Claro. Y cualquiera puede venir y usurpar lo que es. Yo, cuando hablé del efecto de la defensa y comenté lo que era el tema de la protección, me faltó complementarlo, y esto lo quiero resaltar, dale. en lo que es la contribución a la política exterior. El mensaje que traduce la defensa cuando mueve sus medios y en representación del Estado argentino coopera con otras fuerzas amigas diciéndole al mundo que somos socios para protegernos, o compite cuando en el medio del mar le muestra los dientes a alguien que quiere lo nuestro y nosotros no estamos dispuestos a dárselo. O le demuestra a alguien que nos usurpa una cuantiosa jurisdicción argentina que llega a casi otra Argentina en el mar y le decimos, mirá, si somos así, esto no va a ir a buen puerto, porque yo no estoy dispuesto a regalarte lo que considero que es mío. Nosotros lamentablemente hemos perdido la capacidad de transmitir cualquiera de estos mensajes. Ni tenemos vocación lo nuestro, ni tenemos vocación de recuperar lo que creemos es nuestro, ni siquiera tenemos capacidad de comunicación que yo quiero ser amigo de alguien, porque no tengo los medios para cooperar, para ser aliado de quien yo quiera que sea mi amigo. Así que, dicho esto, Juan, el mensaje constructivo es la sugerencia digamos, de interesarnos porque es la defensa, pedirle a nuestros políticos que se dediquen, que todo partido político tenga en sus plataformas para las elecciones una política de defensa, cosa que no ocurre desde el año 1983, de que yo tengo uso de razón. Las plataformas políticas o los mensajes de los políticos antes de las elecciones, ninguna alude a los sistemas de defensa o a la política de defensa o a la prioridad que va a tener el esfuerzo por protegernos. Eso no puede seguir así. Yo diría que ocurre nada más que en la República Argentina. Es casi suicida lo que estamos haciendo, a mi humilde entender. Inclusive, Eduardo, déjame agregar, estamos hablando con el comodoro de Marina retirado, Eduardo Gueneau. Cuando hablamos también de la cuestión de defensa, y que es muy importante, Argentina también tiene una tradición de desarrollo industrial a través de su defensa, de soberanía industrial. Cuando hablamos de recuperar un arma, estamos hablando también de una industria importantísima, nacional, que Argentina tiene. Vos no mencionaste a uno de los astilleros, tiene el astillero, tiene la estructura, si ha quedado vieja, responsabilidad política también, digamos, ¿por qué? Porque estaba todo ahí para fabricarlo acá, para darle trabajo a los argentinos, para fabricar y luego vender al extranjero. Entonces, también cuando hablamos de la defensa, estamos hablando de estas cuestiones de industria nacional también. Entonces, no es solo necesitamos
barcos de guerra por sí. No, necesitamos buques para proteger nuestro mar, pero también necesitamos fabricar buques porque eso genera industria, genera una mano de obra muy, muy calificada, universidades de lleno estudiando para eso, ingeniería, digamos, genera un montón de cuestiones. Y vamos a una mínima experiencia, lo que ha sido ARSAT, la fabricación de un satélite en Argentina, la puesta en órbita de ese satélite de industria nacional, no solo se fabricó acá, sino que hoy genera un ingreso en dólares de ese satélite. Digo, ¿por qué voy a este ejemplo? Porque es industria nacional. No solo necesitamos fabricar, recuperar la armada. Vos, Eduardo, lo mencionabas en un momento. Los buques hoy que tiene la Armada y que nuestros marinos y marinas hacen un gran patriotismo cada vez que salen a navegar, son buques viejos, más allá de si son navegables, no son navegables, no me interesa entrar en ese detalle, lo que quiero decir son buques de principio de la década del 80, estamos en el 2020, y si hubo una dejadez de eso, es responsabilidad política, desde el 83 a la actualidad. Necesitamos, y esto agrego, Eduardo, que también la política entienda que cuando hablamos de esto estamos hablando, necesitamos recuperar la Armada para ejercer soberanía sobre el mayor territorio de la República Argentina, el mar, donde tenemos una disputa con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Es decir, está claro que necesitamos una Armada, donde nos están robando, pero además para generar industria. Tal cual, concuerdo totalmente. Y yo una cosa que quiero rescatarle digamos, a los argentinos que nos estén viendo es, no hay otro país en el mundo que tenga una disputa de soberanía que alcance a 2.600.000 kilómetros cuadrados. Claro. O sea, digamos, nos tenemos que poner las pilas, todos, o sea, desde todos los ciudadanos argentinos, en la Argentina y en el exterior. O sea, todo argentino que está en el exterior, que eventualmente mire el programa, ¿no? Tiene que sentirse argentino. Nosotros lo que estamos en cuidar a los ciudadanos en el exterior. Ellos tienen que ser nuestros mejores embajadores de estos problemas que tenemos, que hacen esencialmente a la existencia, la razón de ser de la República Argentina. El territorio, las jurisdicciones nacionales, son la base de la construcción de un Estado. No digo lo más importante, porque lo más importante es el pueblo, no hay duda, es la gente. Pero donde obtenemos los pies y el lugar de donde obtenemos los recursos con derechos propios es la base del Estado, ¿no? Un Estado, cualquiera lo estudió en educación democrática, está constituido por territorio, pueblo y gobierno. Bueno, tenemos que cuidar lo que es nuestro, sobre todo lo que nos corresponde, las jurisdicciones que nosotros, con argumentos, sabemos y decimos que son nuestras. Bueno, cosas que no pueden pasar, ¿no? Cosas que tenemos que aprender que no pueden pasar más. Yo lo viví, yo me retiré en el año 2013, ¿no? En aquella época, el presupuesto de defensa que llegaba a la institución era la mitad del presupuesto de mínima, siempre se elevaban 3 requerimientos, uno de mínima, uno aceptable, intermedio, y uno deseable, para poder hacer todo lo que se contemplaba como que hacía falta hacer en función de las responsabilidades institucionales. Bueno, lo que se asignaba no era el mínimo, era la mitad del mínimo en forma sistemática. Sistemática. No puede ocurrir eso. O sea, porque cada vez que se eleva un presupuesto, hay una justificación se le llama metas, pero esas metas están asociadas a actividades que hay que hacer, como mínimo para que justifique la existencia institucional, ¿no? De una Fuerza Armada. Cuando vos le asignás la mitad, quiere decir que no tenés el más mínimo respeto por la función que tiene esa institución. Eso, o sea, tenemos que aprender eso. En todo caso, digamos, supongamos que un político dice, bueno, la verdad están haciendo demasiados requerimientos. Bueno, tendrán que pedirle que justifique por qué, en qué se sustenta para hacer ese requerimiento. Y pedirle explicaciones, y si ese fundamento no es razonable, y bueno, habrá que cambiar el jefe, no sé, digo yo. Pero lo que no puede ocurrir es que
ante un requerimiento hecho profesionalmente, por entendidos, por quienes saben lo que tienen que hacer, por las funciones que tienen bajo su responsabilidad, reciban como respuesta una asignación de la mitad del mínimo. ¿No? O sea, Para pagar los sueldos nada más. nos tenemos que respetar como argentinos y como funcionarios. Claro. Porque no podemos seguir así. Entonces, y este problema, uno dice, no, este es un problema de los militares. No es un problema de los militares. Es un problema de todos los argentinos. ¿Y es un problema de todos los argentinos? ¿Es un problema de los militares? Sí, es un problema de los militares. Y es un problema de los funcionarios de defensa. Pero los funcionarios de defensa no tienen que estar asumiendo solamente la responsabilidad de la defensa. El Ministerio de Economía tiene que entender para qué sirve la defensa y saber que no puede haber una economía saludable si no hay una defensa. Porque, por ejemplo, si no hay una defensa, si no hay una seguridad nacional asegurada, nadie va a venir a invertir al país. ¿Entendés? Se incrementa el riesgo país. Los créditos que tomamos en el exterior van a ser proporcionalmente más caros en función de la inseguridad que tengamos. Entonces, no puede haber especialistas en economía que me digan el gasto de defensa es muy alto y no puedo gastar en esto. No, ellos tienen que saber que en la medida que bajen el presupuesto asignando presupuestos ridículos, no tenga una consecuencia para la economía. Ni qué hablar que afecta el factor psicológico propio de los argentinos, donde no tenemos de qué enorgullecernos porque somos incapaces de cuidar lo nuestro. Entonces, la economía no es solamente un problema técnico de sumas y restas de plata. Hay un tema psicológico, ¿no? De confianza nacional en invertir, en tener pesos y no dólares. Y todo eso está dado intuitivamente por la confianza que tenemos en nosotros mismos, que entre otras cosas, la da la existencia de una defensa razonable. Nadie está pidiendo que nos convirtamos en un país belicista, ni declarar la guerra al Reino Unido por las Malvinas. No. Tenemos que tener un sistema de defensa proporcionado con el valor de nuestros intereses. Tenemos que hacer cosas razonables, mirar a nuestros vecinos, mirar países como Brasil, como Chile, que tenemos una historia en común, una región con recursos naturales y geográficos semejantes, una población que quiere más o menos las mismas cosas porque venimos de un mismo origen, mirarlos a ellos y tener algo en cuenta de lo que ellos hacen, no hacer las cosas que venimos haciendo nosotros, que nos están llevando a una situación terriblemente dificultosa, entre otras cosas, porque no tenemos un sistema de defensa razonable. Sí, y te agrego algo, Eduardo, inclusive estos países que mencionaste, salvo Venezuela que tiene un conflicto territorial, el país que tiene un conflicto territorial latente desde 1833 y además es marítimo, es la República Argentina. Es decir, Argentina no solo que tiene que mirar a los países hermanos de América Latina, sino decir, che, yo además tengo una amenaza y un conflicto. España, que viene y compra licencia de pesca al Reino Unido en Malvinas, ¿por qué lo dejaría de hacer y vendría a la Argentina? Si el que patrulla, muy entre comillas, estoy dando un ejemplo, más y que tiene mayor presencia militar y que los puede ir a buscar y sancionar es el Reino Unido. China, que ahora han cruzado una cantidad de buques que estaban en el Pacífico pescando, viene a pescar ilegalmente en el Atlántico Sur. ¿Por qué nos va a venir a pedir permiso o a decir algo si, por ejemplo, la Armada está haciendo un gran esfuerzo para navegar con un solo buque? Digamos, ¿por qué? Si no tenemos control sobre nuestro mar, y quiero insistir en esto, Eduardo, somos un país marítimo, lo tenemos que entender y nos tenemos que enojar con nuestros políticos que no entienden que somos un país marítimo. Y nos tenemos que también enojar con nuestros políticos, porque lo escuché a una diputada que están en defensa ahí de diputados. Ahora no me sale el nombre en particular del consejo ahí de diputados que forman una cantidad de diputados de todos los partidos, ¿no? Una diputada diciendo Argentina no tiene hipótesis de conflicto y como no, minimizando siempre el rol de las Fuerzas Armadas.
Bueno, a ver, escúchelo a Eduardo. Más de 2 millones de territorio argentino está usurpado. ¿Vamos a ir a una guerra? No, no, no queremos ir a una guerra, nunca más. Pero para evitar esa guerra también necesitamos tener una armada y unas fuerzas armadas. Para que los países no vengan a pescar así porque sea el Atlántico Sur, tenemos que tener barcos. Y para que nuestros barcos puedan pescar en el Atlántico Sur, tienen que estar protegidos por nuestra armada. Eduardo, no sé si recordás si lo viste a principio de año o allá hace unos meses. Hubo una imagen de los buques pesqueros argentinos viendo cómo los chinos, perdón, voy a sacar que eran chinos, no lo sabemos, una cantidad de barcos cruzaban hacia el mar argentino a pescar ilegítimamente. Y cómo los barcos pesqueros argentinos se lanzaban en defensa de nuestro mar. ¿Pero por qué? ¿Porque la Armada mira para otro lado? No, porque la política no le da las herramientas para que lo puedan proteger. Estoy casi editorializando un poco más, escuchándote a vos, Eduardo, pero el tema mar y el tema de defensa es una cuestión que me parece tan clave y que no se tomen las políticas para encauzar esta cuestión. Hemos hablado, por ejemplo, con especialistas como César Augusto Lerena y ha explicado cómo el pueblo argentino comería con lo que hay en el mar argentino, con lo que se está desechando. Entonces, tenemos que cambiar este chip, somos un país marítimo y necesitamos una armada. Escuchándote, Eduardo, es retomar todo un proyecto sobre nuestro mar. ¿Para qué? Porque tenemos conflicto, porque lo están saqueando. Ahí si querés agregar algo, Eduardo. Sí, Juan, mira, me das pie para traer a colación algo que vos ya sabés, pero por ahí algunas personas no lo han escuchado. En 1833, las Malvinas valían por la tierra, por las piedras, digamos, la superficie de las piedras que tienen, ¿no? Y la turba malvinera. Imagínate unos 15.000 kilómetros cuadrados. Eh, en 1982, cuando se promulgó la ley del mar y se adjudicó derechos sobre los recursos naturales hasta las 200 millas náuticas, imagínate unos 350 kilómetros, esa superficie de 15.000 kilómetros cuadrados se convirtió en 1.800.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Más de 100 veces multiplicó la superficie y su valor económico. Cuando en el año 2009 Argentina presentó la extensión de la plataforma continental hasta el borde del talud, cuando baja, o sea, hasta donde llega el continente en la prolongación de la costa, esa superficie llegó hasta unas 350 millas náuticas, imagínate unos 650 kilómetros, y esa superficie de las islas, con el mar y la plataforma adyacente, alcanzó los 2.600.000 kilómetros cuadrados. O sea, desde 1833, que eran 15.000, hoy tenemos una usurpación de 2.600.000. Lo que quiero rescatar es que el valor se va incrementando conforme el paso del tiempo, porque las cosas del mar van valiendo más y más y porque el derecho internacional va cambiando y le va dando a los países que tienen acceso a ese mar mayores derechos de explotarlo, explorarlo y explotarlo. Ahora, ese mar de las Malvinas que tenemos usurpado da derechos para reclamar soberanía sobre la Antártida. Y esa disposición que hay, diríamos, horizontal, para mostrarlo visualmente, de las islas nuestras en el Atlántico Sur, cuando yo las prolongo hacia el Polo Sur, me da a mí derecho a reclamar 3.800.000 kilómetros cuadrados para el día después que termine o se cambien las reglas de juego del Tratado Antártico. 1.000.000 de kilómetros cuadrados terrestres, sumados a los 2.800.000 que vemos todos los días con el triángulo argentino, más 2.800.000 kilómetros cuadrados de mar y de plataforma debajo del mar, hasta el límite de las 350 millas, que suman 2.800.000 más 1.000.000, 3.800.000 kilómetros cuadrados. O sea, 2.600.000 de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich, más 3.800.000 kilómetros cuadrados de la Antártida. Eso es lo que corremos el riesgo de no poder disponer si no reclamamos lo nuestro en las islas que son nuestras. Ese es un gran tema.
Y por último, medio cerrando, yo lo que quisiera es hacer un resumen, ¿no?, de todos los problemas que tenemos asociados a la Armada. Tenemos el litoral atlántico, sobre el que tenemos control, ¿no? Decimos, esto es nuestro, nadie disputa nuestra soberanía. Eso es 1.300.000 kilómetros cuadrados. Lo que está al lado, con las islas y lo que tienen alrededor, son usurpados el doble, 2.600.000, como ya dije. El problema de la Antártida, con qué va a pasar después que cambien las reglas de juego del Tratado Antártico, con una fecha que no sabemos, son 2.800.000 kilómetros cuadrados de mar, o sea, otra Argentina en la Antártida, de mar. Ya vamos hablando, o sea, tenemos que tener el control hoy de 1.300.000 en todo el litoral de la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Tenemos que recuperar los usurpados de 2.600.000. Tenemos que preocuparnos por ver qué hacemos y cómo logramos disponer de 2.800.000 antárticos para el día después del Tratado Antártico. Tenemos que cuidar la soberanía en los grandes ríos internacionales, con ríos donde concentran toda la actividad económica. Tienen las grandes ciudades capitales que son no solamente la economía, sino el centro político y poblacional de países como Uruguay y Argentina, que es el Río de la Plata. Tenemos el conducto norte-sur de tráfico económico comercial que va por el Paraná y la hidrovía con el río también Paraguay, que es el flujo económico norte-sur de países y de evacuación hacia el exterior, de países como Paraguay y Bolivia, que circulan por nuestro Paraná, que está dentro de jurisdicción argentina. Tenemos 5.000 kilómetros de costa permeable desde el mar, desde el Río de la Plata hasta Tierra del Fuego. Tenemos 5.000 kilómetros de costa insular con Malvinas, Georgias y Sandwich. Tenemos algo menos de 10.000 kilómetros de perímetro antártico en nuestra jurisdicción antártica, con todos los fiordos y los recovecos y las islas que hay debajo del hielo en la Antártida. Tenemos el pasaje interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico, ¿no?, entre Tierra del Fuego y la Antártida, donde circula tráfico turístico de cargas peligrosas, circulan, por ejemplo, los grandes portaaviones norteamericanos en su ida desde el Atlántico al Pacífico y viceversa, submarinos que no vemos, ¿no? Y tenemos toda la conexión norte-sur entre el continente sudamericano y el continente antártico. Así que te hablé ahí en el orden de 7, 8 grandes problemas asociados al mar, por los cuales nos tenemos que preocupar. Pero pareciera que eso no ocurre. En síntesis, mucho por conocer, porque si no conocemos no queremos, y si queremos tenemos que aprovecharlo y protegerlo. Esa sería la conclusión, Juan. Muchísimas gracias, Eduardo. Te voy a pedir y recomendar, si te sorprendo con la pregunta, después nos avisás y también lo compartimos con todos y todas, es si hay algún libro, por ejemplo, de Almirante Storni, o algún libro como lectura obligatoria, por decirlo de alguna manera. Y en esta línea, Eduardo, yo voy a recomendar este libro, El Corsario del Plata, Hipólito Buchar, porque es una novela histórica. Al que le gusten la historia y le gustan las novelas, bueno, este es un librazo, El Corsario del Plata, Hipólito Buchar. No sé si es un libro fácil de conseguir, es editorial sudamericana, el autor es Daniel Sichero. Es una novela sobre uno de los grandes marinos que tuvo nuestra nación, si bien no nació acá, pero ¿quién le va a negar que defendió la celeste y blanca como pocos? ¿Por qué quiero hacer hincapié con esto, Eduardo, también? Porque hasta tenemos una gran historia marítima que no se cuenta, no se enseña. ¿Por qué? Porque hay una colonización cultural de que somos el país nada más de la soja, el maíz, el campo, y nada más, y de las batallas terrestres, y no de nuestro mar, ¿no? Del almirante Brown, de una gran cantidad de marinos que podríamos estar mencionando y nombrando. Bueno, yo recomiendo y mucho a quien le guste la novela histórica, le guste la historia, El Corsario del Plata, Hipólito Buchar y su viaje alrededor del mundo. Es un librazo de Daniel Sichero.
fue un regalo que me hicieron hace varios años y es como un libro que me encantó. Vuelvo a la pregunta, hice un poco eso para darte tiempo, Eduardo. ¿Algún libro así para recomendar? Juan, digamos para sintetizar todo esto que estuvimos hablando, para quien, digamos, nunca haya leído algo relacionado con el mar, el ABC sería Intereses Argentinos en el Mar, del almirante Storni. Ese libro fue escrito a principios del siglo pasado, con una visión estratégica del almirante Storni, que guardaba relación con una Argentina grande que tenía aspiraciones grandes, pero que no por ese motivo ha perdido su vigencia ahora, porque ahora es cuando necesitamos de alguna forma salir del chiquitaje de todos los días, digamos, de los problemas qué sé yo, por ejemplo, de la inflación, y mirar a futuro con todo el potencial que tenemos asociado al mar. Y ese libro, que es muy cortito, muy fácil de leer, pone muy claramente a la vista los grandes recursos del mar, ¿no? O sea, de los recursos naturales y de los usos del mar, que en síntesis son los intereses marítimos. Así que Intereses Argentinos en el Mar tiene libre acceso en internet, googleando se lo encuentra fácilmente, y ahí, más allá de los usos del mar y los recursos naturales del mar, los recursos marinos, que son en síntesis los dos grandes grupos de los intereses marítimos, el almirante Storni alude a un tercer interés marítimo que es esencial, que es la cultura, la conciencia nacional sobre el mar, la cultura marítima, que es básicamente la conciencia del valor que tiene el mar y que ordinariamente nosotros no estudiamos. Por eso que tenemos que tener una noción, por ejemplo, del tamaño que tiene nuestro territorio, de los números que yo estuve diciendo del mar, de cuánto vale el mar hoy, de todo el potencial que tiene por desarrollar, de preguntarnos, por ejemplo, y tratar de leer en los medios, en los artículos periodísticos, por qué vienen no sé, los chinos, los españoles, los coreanos, los taiwaneses a pescar ahí, a la adyacencia de nuestro mar, y por qué a veces se meten en nuestras jurisdicciones. O sea, es porque para ellos eso vale mucho más de lo que vale para nosotros. Y también obviamente tenemos que preguntarnos, la pregunta creo que más importante de todas, ¿por qué están los británicos en Malvinas, Georgias y Sandwich? ¿Por qué estuvieron dispuestos a guerrear en el año 1982 y por qué dan muestras de que no se quieren ir? ¿No? Creo que es la pregunta que todo argentino debe hacerse. Y obviamente es un gran motivo para luchar, para hacer mejor las cosas todos los días y bueno, y sobre todo para unirnos, para que esta charla no sea una crítica por lo que no tenemos, sino una esperanza y una razón de vivir por todo lo que nos podemos preocupar y tenemos al alcance de la mano. Totalmente, y para desarrollar, que es importantísimo. Comodoro de Marina retirado, Eduardo Guineau, participó en el conflicto del Atlántico Sur, embarcado en el portaaviones ARA 25 de Mayo, es piloto naval. Eduardo, muchísimas gracias por este tiempo y también, lo vuelvo a decir, lo comentaba cuando empezábamos, sos fuente de consulta constante con otros compañeros tuyos, camaradas como Membrana y otros marinos que permanentemente ando enviando algún mensajito u opinión de cierto laburo que hacemos porque son de ustedes, de quienes aprendemos y son nuestras fuentes. Así que como son nuestras fuentes, también queríamos ir cerrando esta temporada escuchándote sobre este tema tan importante y que todos y todas del otro lado lo puedan escuchar. Eduardo, un lujo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan, sobre todo por esta oportunidad y por hacer tanto por despertar esa conciencia marítima que tanto necesitamos los argentinos y obviamente necesita nuestro país. Gracias, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, Eduardo. Pasó por Malvinas, Causa Central.